15º Congreso Nacional de Infraestructura. Hoy la agenda está llena de panelistas, expertos en los temas que ha preparado la Cámara Colombiana de Infraestructura para ustedes. Tengo anuncios que hacerles, varios. El primero es, por favor, pongan sus teléfonos celulares en silencio para que no interrumpamos la jornada. Recuerden que pueden entrar a nuestras redes sociales en @Cámara de la Infra para seguir todas las actividades y utilizar el hashtag 15 Congreso Infra. Entren a www.congresoinfraestructura.co. Ahí pueden descargar la aplicación de Corficolombiana en la que ustedes pueden encontrar toda la agenda de estos 2 días que nos faltan y las presentaciones de los conferencistas. Esperamos que disfruten hoy, como ayer, de todos los stands comerciales. Entre ellos, les recomiendo el de la Cámara Colombiana de Infraestructura, es el número 33 y está en el primer piso. Ahí les pueden actualizar sus datos y saber cuáles son los servicios y productos que hay para ustedes. También les recomendamos ir a Gecolsa, uno de nuestros patrocinadores, en los stands 20, 21 y 22, también en el primer piso. Es muy importante agradecer a las empresas que se unieron a este evento y hacen posible que todos estemos aquí estos 3 días. Durante estos 3 días se las he estado mencionando. Unas de ellas son Constructores El Cóndor, Coral y Asociados, Credibanco Capsch, Crow, DDB Colombia, Devitec, Diaco Yerdau, Dinisan, EU Ingeniería de Proyectos, ESOMóvil, ESO Combustibles Industriales, ExxonMobil, la Embajada Británica, la Embajada de España, Epiroc, Escobar y Martínez, Fanalca, la Fiduciaria de Bogotá, Fiduciaria de Occidente, Financiera de Desarrollo Nacional, FTI Consulting, la Fundación Cardioinfantil, Gecolsa, Geomatrix Global Education, entre otras. Gracias a ellas por estar patrocinando este evento. Vamos a empezar nuestra segunda jornada. Antes de eso, doctor, les tengo que entregar un premio que nos va a dar una de las empresas patrocinadoras, Tubosa. Así que voy a presentar al gerente de mercadeo que nos acompaña hoy, Luis Álvarez. Bienvenido. Y nos va a contar de qué se trata este premio, porque se los va a entregar a las personas que llegaron hoy temprano. Muy buenos días. En la mañana de hoy vamos a realizar un premio a las personas que llegaron con puntualidad, que estuvieron de primero en el evento y bueno, vamos a realizar el sorteo. Antes, ¿qué hace Tubosa? Tubosa es una empresa fabricante de tuberías de PVC y conexiones. Estamos ubicados en Cali. Cabe destacar que Tubosa es una empresa renovada en tecnología, contando con los mayores estándares de calidad. Estamos atacando el sector constructor y el sector de infraestructura, como también el agrícola. En Tubosa tenemos el propósito de construir ciudad y de construir una mejor Colombia. Muchas gracias. A ustedes gracias. Entonces, el sorteo va a ser de la siguiente manera. Cuando ustedes se registraron, les dieron un número de acuerdo con su orden de llegada. Dentro de los primeros 60 que están aquí, tenemos el número, vamos a sacar 3. El tercero se lleva el premio. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el premio? Una tablet Galaxy. Bien. Entonces, doctor, ¿el primer número? 21. Segundo. Pero es el tercero el que se lo va a llevar. ¿Quién tiene el 21? Que no se lo va a llevar, pero que lo felicitamos por su puntualidad. 38. Felicitaciones por su puntualidad. ¿Y el tercero? El 9. ¿Dónde está? Un aplauso para él. Muy bien. Comencemos entonces con el primer panel de esta segunda jornada. La intervención del señor Mario Huertas, presidente de MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, y la del señor Carlos Goyeneche, gerente del Consorcio Nacional Yatí. Ellos van a hacer su presentación sobre el viaducto de la Ciénaga de la Virgen y el puente Yatí-Bodega respectivamente. Así que bienvenidos a los dos. Adelante, señores.
Muy buenos días a todos, al doctor Juan Martín, a todos los integrantes de la CCI por su dedicación y por esta oportunidad que nos está brindando por segunda vez. Hace 2 años planteamos aquí algo que parecía que era de ciencia ficción, que era poder traer una tecnología para poder demostrar que las obras de ingeniería tienen un ambiente especial con la naturaleza, con los integrantes de las comunidades por las cuales vamos desarrollando los proyectos. Todo esto tiene una culminación y a Dios gracias fue exitosa, la que vamos a presentarles hoy a ustedes. Pero es importante también recalcar y pedirle al gobierno que apoye nuestra ingeniería nacional, que sean claros en los pliegos, que nos den la oportunidad, y se está demostrando, y que el compromiso nuestro es total en estos momentos. Se tiene la capacidad en cada una de las firmas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, de poder realizar estas obras. Y esto nos permite, como lo vamos a demostrar hoy, hacer asociaciones en las cuales tengamos una participación digna, que podamos participar en cada decisión técnica, financiera, para que los proyectos salgan adelante. Queremos también pedirle al gobierno que en esos pliegos se les dé y se asegure para todos los colombianos una gran responsabilidad de estas firmas extranjeras, que no vengan con disculpas que adquieren a veces y nos dejan por fuera, y después en su ejecutoria vemos condiciones que no son dignas de una representación a nivel mundial y que queramos compartir sus experiencias. Quiero dar primero los agradecimientos, una pequeña introducción como para ubicar este proyecto y la importancia que tiene. Contamos, y esto nos ha ayudado muchísimo en este desarrollo también, con el doctor Argelino Durán y la presidencia en su Sociedad Colombiana de Ingenieros, y al doctor Juan Martín. Debemos usar más estas agremiaciones, debemos cada uno de los ingenieros luchar para que ellos sean voceros ante el gobierno, que los entes de control tengan esa responsabilidad también de que debemos sacar los proyectos. La visión de la ingeniería debe ser esa, sacar los proyectos adelante. Y ahí está el esfuerzo de cada uno de nosotros como empresarios. Ese es un llamado y me parece que debemos darle un fuerte aplauso a estos 2 líderes porque han hecho una tarea magnífica. Mil gracias. Dentro de las ejecuciones he dicho yo siempre que se necesitan esas 3 P para que funcionen las cosas, que son los planos, los predios, están toda la parte de los diseños y la voluntad de poder sacar las cosas adelante. En cuanto a la financiación, ¿qué tenemos? Unos inversionistas que en este proyecto en especial colocamos a nivel del mundo. ¿Cómo se logra esto? Y vuelvo a referirme que las asociaciones con la parte extranjera son claras y definitivas. La unión y el éxito de este proyecto fue una compañía colombiana, Structure, en cabeza de esa organización, y Goldman Sachs se logró presentar ante el mundo y que se obtuviera una credibilidad en la financiación. El apoyo del Banco de Bogotá, el Banco Occidente,
su grupo Aval, dirigidos por este gran ingeniero Luis Carlos Sarmiento, en el que una vez más apoya absolutamente todas las obras de ingeniería y participa allí. El Banco de Colombia y CAF Ashmore, que es definitivo, o sea, al principio se nos criticó que estas financiaciones podían ser costosas, pero hoy sabemos que hay una realidad. Si tenemos los planos, los predios y la plata, podemos sacar los proyectos adelante. Vamos a recordar que este gran esfuerzo se dio con una participación justa, con una compañía extranjera, MECO, Carlos Cerdas, por favor, Carlos, gracias, y un aplauso, pero aceptó que nosotros, con la experiencia en concesiones, se dejara guiar, se dejara asesorar, y ese es el producto de lo que se está viendo hoy. Después la vinculación del Grupo Colpatria, constructora, que es muy importante. Aquí está Francisco Géneco, que también merece un aplauso. Está Castro Cherasi como alguien de la región que para nosotros ha sido muy importante en los proyectos, contar, porque esto nos abre rápidamente la oportunidad de trabajar. No sé si de Castro Cherasi hay algo, Jaime Castro. Bueno, teniendo en cuenta esto y el apoyo de la parte aseguradora con Mars, con LTE, con J. Maruchelli, Chávez de Colombia, Nacional de Seguros, Mundial de Seguros y Seguros Confianza, se hizo ese soporte, porque yo creo que si se juntan esas fuerzas, los proyectos avanzan. Lo que queremos demostrar aquí es que las cosas, cuando existe una planeación, cuando hay una integración de sus socios, las cosas funcionan y sobre todo mirando qué es el proyecto, cuál es la responsabilidad que debemos tener. Pasemos rápidamente, entonces, a la concesión. Vamos a tratar de tocar algunos temas, como fue su localización, unidades funcionales, el viaducto, propuestas presentadas al Gran Manglar, producción, plantas prefabricados, la gestión social y ambiental y unos datos comparativos. Para ubicar este proyecto, entonces sabemos que está en la costa atlántica, en el norte de Colombia, que ustedes pueden ir observando allí. Es un gran proyecto en el cual tenemos un corredor entre Cartagena, Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. Son 146 kilómetros, 109 kilómetros entre Cartagena y Barranquilla, y en la Circunvalar de la Prosperidad tenemos 36.7. Las actividades que se desarrollan aquí, entonces tenemos una primera etapa donde está la parte de las garantías, interventorías, después tenemos ya los estudios, la planificación de los mismos, los trámites y la etapa de construcción, en la cual teníamos 1080 días que se están cumpliendo a finales de noviembre. Después ya viene operación, mantenimiento con todos sus apoyos. Vamos a pasar mostrando que uno de los éxitos de las 4G es poder organizar y empezar todas las unidades funcionales al tiempo. Para esto es muy importante la vinculación de las firmas, como lo expresé al principio, para que estas actividades se desarrollen de una forma armónica. Es mucho más fácil levantar un gerente para manejar compañías que un consorcio donde cada uno está aportando elementos y allí hay dificultades enormes en su ejecución.
tenemos un plano en el cual estamos indicando las diferentes unidades funcionales, arrancando desde Malambo, Galapa, Barranquilla, a Puerto Colombia, de Puerto Colombia a la entrada a Cartagena, y ya tenemos la unidad funcional 1 y 2. Voy a pasar rápidamente. ¿Por qué hago mención a la unidad funcional 1? Porque fue clave en este proyecto que no fue solamente pasar la Ciénega de la Virgen mediante el viaducto, sino una integración con la vía que estaba paralela, con la vía que se había utilizado por todos a nivel de muchos años. Y esto le permite un gran desarrollo para Cartagena de reorganizarles esta vía que era la unidad funcional 1. Ahí pueden ir observando algunas de las fotos en las cuales se le dio una vía de alimentación a los hoteles, a los condominios, se les reorganizó los servicios públicos, se les apoyó también con andenes y con una ciclovía. O sea, demostrando que no solamente era el gran reto del viaducto, sino una integración paralela para que las obras trabajen desde un punto de vista integral. Vemos cómo también se adicionó la parte de la boquilla, en el cual se hizo paralelo otro acceso y llevando las dobles calzadas que son muy importantes para las entradas de las ciudades y más estas de tanto turismo y de una parte industrial hacia sus puertos. Podemos seguir observando allí cómo van quedando las obras en el tiempo y no se les olvide que los factores más complicados en las 4G es cumplir con los plazos para que se den las entradas del dinero y poder así cumplir todo lo que se hace, que hace en condiciones la parte financiera de entrar los dineros en su momento para pagar tanto los intereses como el capital. Aquí tenemos también una situación de cómo eran los trayectos, cómo el manglar, que lo vamos a ver después, se ha tenido una recuperación total, o sea, que hubo una amistad, se adaptó el manglar a toda la parte del concreto del viaducto y en unos semestres vamos a ver, y ahí lo van a ver ustedes, cómo está cubriendo ya el manglar este viaducto para llegar a tener un túnel ecológico que va a ser bien importante demostrar. En la recuperación de los puentes que tenían más de 60 años, donde existe también una tecnología y donde la responsabilidad de los ingenieros no es destruir lo que ya está hecho, es buscar técnicas en el mundo, como lo demostramos aquí, para una recuperación acertada. ¿Y qué es lo más importante? Que estas obras perduren en el tiempo, que se ven afectadas por condiciones climáticas, pero si las cosas se hacen con técnica y algo que he dado yo siempre con pasión, eso resulta bien y ahí lo vamos viendo. Hay una vista aquí general de lo que es el viaducto, esa toma en el dron, después la vamos a ver más tarde. Tenemos también el cumplimiento en los plazos. Yo creo que cuando hay un acierto y hay una responsabilidad de un grupo concesionario, lo más importante es disminuir los plazos de contratación para bajar los costos en administración, para ser mucho más efectivos. Y allí tenemos que logramos una entrega de julio del 2018, se entregó en marzo, 4 meses antes, y una entrega final en noviembre y se entregó 4 meses antes. ¿Cuál fue el éxito generalizado aquí? Contar con una firma italiana, Risani, con un compromiso de ellos para que pudiéramos trabajar en equipo,
para que los colombianos tuviéramos la participación, les dimos todo el apoyo y ese es el fruto y ese es el entendimiento y ese es el compromiso que debe tener una firma extranjera, no entrar con disculpas como estamos viendo actualmente. En las propuestas de los estructuradores, pues muchos las han visto. Prácticamente este contrato nació sin ninguna licencia ambiental. ¿Por qué? Porque en la forma como se está estructurando, y ha sido una crítica mía a nivel de la responsabilidad que tenemos los constructores, es que por lo general los diseños en las entidades es para sacar licitaciones, pero no para construirlas. Nosotros debemos mejorar, optimizar y adecuar cada diseño con la experiencia, con la asociación, para que sea exitoso y para que las cosas fluyan. Vamos a pasar rápidamente esas imágenes en las cuales ustedes ven que el hecho de trabajar con los manglares, sacar los manglares, hacer tablestacos, colocar 69 pilas, tener una vía de acceso como la que conocían ustedes ahí, pues era un imposible. Esto era un pleito cantado si alguien pretendía hacer bajo esa forma esa construcción. La gran propuesta fue observar el mundo. Yo creo que el constructor, todo está inventado en el mundo, lo que debemos es traerlo a lo colombiano, aplicarlo con nuestra gente, aplicarlo con nuestros materiales y así sale. Así lo entendió Rizani, en el cual mediante una viga lanzadora se podría colocar elemento por elemento, irlo hincando y que mediante la colocación de los pilotes, las vigas cabezales, las vigas horizontales, se tuviera un avance permanente y un soporte sobre la misma estructura. Con esta construcción top-down permitía la mínima afectación sobre la parte ambiental de la ciénaga, que era la gran preocupación, teniendo como ejemplo lo que había sucedido entre Ciénaga y Barranquilla. Pero eso ya estaba inventado y ese es el producto de lo que estamos viendo allí. Después tenemos una planta de prefabricación, pero yo quisiera que ustedes vieran cómo se logró una organización. Las obras son muy importantes de que en esta vista que tenemos de la planta de prefabricación se vea cómo se fue desarrollando en el tiempo, cómo se fue estructurando paso a paso. Fueron 169 contenedores, cómo de una y otra forma esa integración entre las firmas responsables y la ingeniería nacional se pueden hacer estas grandes obras en el menor tiempo posible y en una manera acertada. Vemos cómo van transcurriendo los meses, pero teniendo todo preparado para ese gran momento cuando se iba a transportar todo esto y se iniciaba ese gran reto de que esta estructura pudiera incorporar y se pudiera desplazar. Lo único que no se prefabricó fue el tablero y la losa, porque según nosotros les decíamos a nuestros asociados, íbamos a demorar mucho colocando esos prefabricados. Era mejor un steel deck rápidamente, hacer una fundida, acelerar y sacar hacia adelante el avance de la máquina. Los elementos prefabricados que tenemos allí, entonces hay unas vistas de lo que fue la calidad y allí marcó una pauta muy importante, ¿quién? Argos, al suministrar, al cumplir con las especificaciones, al no bajar en ningún momento esta calidad. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están en esas condiciones de estas aguas, de la parte climática, pues
La importancia es esa, que quede con una calidad para el tiempo, para la estabilidad de las obras y que ojalá ellas mismas se conserven. Todos estos elementos fueron pretensados, que es una industria que está muy avanzada en el mundo, pero en Colombia es difícil porque no se da de poder tener una continuidad en su desarrollo, que las inversiones que se hacen en este tipo de plantas pues tengan unas longitudes donde se pueda ir amortizando todos estos costos. Podemos seguir allí. Los elementos esenciales de una viga lanzadora, martillos, la fuerza que lograron dar 10 toneladas, 400 golpes, etcétera. Datos interesantes son 1.296 pilotes hicimos allí. Llegamos a una producción de 18 pilotes. En estos proyectos es muy importante abrir los dos frentes. Yo creo que el éxito de nosotros fue ese, exigir formaletas independientes, viga lanzadora independiente, sumar la experiencia de un costado al otro costado. Junto como los túneles, no puede uno pretender con un solo frente o con un frente de galería, sino debe acometerse. Los plazos son muy importantes, los costos financieros son altos y es la única manera como uno puede desarrollar estos proyectos. Tenemos podemos ir acelerando. Aquí vemos la parte del tablero que se fue fundiendo. Sigamos. Fueron 129 secciones. Vemos transporte de los elementos hacia las vigas en una forma muy precisa, de las cosas interesantes. A Dios gracias no tuvimos ningún accidente, no tuvimos que reemplazar ningún elemento, todo marchó como un reloj suizo. Podemos ir pasando. En este video fue clave porque la parte financiera tenía muchas dudas sobre que el render que están viendo ustedes a la izquierda mía, pues fuera similar a la ejecución real. Y allí podemos ver cómo se logró que exactamente como se había planeado, la importancia de poder planear estas obras fue como se llevó en la realidad. Es clave anotar que esta viga lanzadora tiene 7 metros de altura, tiene 169 metros de longitud, pesa 690 toneladas. ¿Y cómo cumplió su misión? Paralelamente de lo que oímos ayer, esa gestión social que se desarrolló en el viaducto fue muy importante. Muchas veces a nosotros descuidamos eso, pero la entrada tuvimos una capacitación con la parte social que a la larga es la materia prima más importante para desarrollar los proyectos y para que estos salgan adelante con la participación de las personas que inicialmente se ven afectadas, pero que después van a usufructuar de estas obras. En la avifauna fue muy importante porque de las 140 especies que teníamos, llegamos a contar 160 especies. Hicimos un trabajo muy organizado para ver cómo en una afectación inicial volvían a su recuperación, que lo podemos observar más tarde en los videos que vamos a mostrar. Tenemos también que este es de los viaductos en los cuales tuvimos varios elementos para considerar. Uno, es el viaducto que por primera vez recoge sus aguas
tenemos unas trampas en las cuales podemos dejar grasas y arenas antes de introducir o dejar caer el agua a la ciénaga. ¿Podemos seguir? Aquí son unos factores en los cuales estamos incorporando y diciendo, de acuerdo a lo que se trabajó, qué podemos hacer de comparativos con respecto a obras similares y los volúmenes. Por ejemplo, 69.000 metros cúbicos, que son 3 estadios metropolitanos. Tenemos acero, que es igual, similar al de la Torre Eiffel, su peso igual a unas ballenas azules, que es clave también mostrar estos comparativos de estos datos análogos con lo que se va presentando. Tenemos un personal de obra que logramos en su capacitación y su entendimiento de 140 personas comparado a 300 de la Torre Eiffel. Los tiempos de ejecución comparados con el viaducto de Millau, que también pues, fue en 32 meses, el otro duró 36 meses. Y hay otro factor importante, por ejemplo, la longitud de pilotaje fueron 33 kilómetros, que corresponden 3 veces las murallas de Cartagena. Y por último tenemos la actualización del viaducto ya, y vamos a observar este video. Ese retorno era fundamental para que la gente que está desplazándose entre Cartagena y Barranquilla, que usa el viaducto, pudiera regresar a los hoteles o pudiera regresar a sus condominios o inclusive a la misma Cartagena. Allí podemos también ir mirando ya la parte ambiental. Vemos cómo las aves regresaron y se han incorporado, y se ha tenido en cuenta también inclusive lo de la carpeta asfáltica. Decidimos que era fundamental utilizar reciclaje, utilizar adición de asfalto molido en las llantas, para que el rozamiento y lo que se observa siempre en las autopistas del mundo, pues aquí bajara el ruido para dejar ese hábitat y conservarlo, para tener en cuenta todos estos puntos. Yo creo que el éxito es eso, es una integración en la cual siempre la parte estructural sea una fuente, una ayuda y sea compatible con el desarrollo. Podemos seguir pasando. No sé a otra persona, pero a mí sí. Porque antes yo cogía el mejillón, lo tenía que ir a buscar lejos, lejos, por allá. Ahora no, y ahora vengo, cojo mi mejillón aquí y me voy a pegar con ese mejillón. Y uno mete la mano sin los guantes y lo saca así. Mira cómo está el camarón así. Y esto produce mucho porque tiene comida, ahí es que el pescado se cría. Nos mejoró a nosotros. Eso no ha hecho daño a nadie, mejoró. Porque eso tiene criadero de pescado, de jaiba, pura trampa de jaiba. Aquí que cogen sus jaibas, 4 tanques de jaiba todos los días. Esto lleno de cangrejos, esto es puro criadero de jaiba, de camarón, de pescado, todo esto. Porque esto es lo más bonito que tiene la chiquena la Virgen. Estamos bien, 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 bien. Dice, bueno, aquí está mi plata, esta bendición me la mandó papá Dios y aquí me voy a quedar. Yo creo que como constructores esto fue lo más lindo y fue la satisfacción de un deber cumplido. Siempre he dejado algunas enseñanzas sobre la ingeniería y considero para ustedes decir, ejercer la ingeniería es una profesión que
que trasciende los linderos puramente económicos y subjetivos para proyectarse en la sociedad a través de sus ejecutorias, experiencias y actividades. Esto me ha demostrado que la ingeniería es ciencia, arte y conjunto de técnicas que deben siempre coadyuvar al desarrollo nacional, elevando el nivel de vida de toda la comunidad. Dentro del éxito, yo creo que todos nosotros, eso es algo que debe estar y que debemos desarrollar. Entonces, he tratado con esta frase y esta máxima, tratar a darla como una enseñanza. El éxito en la vida es la suma de la fe en Dios, el compromiso con la familia y los deberes con la sociedad, aplicando la siguiente fórmula: pasión más profesionalismo, más capacidad de respuesta, más responsabilidad social por ética es éxito. Mil gracias por su atención. A usted, gracias, ingeniero Huertas. Escuchamos ahora al ingeniero Carlos Goyeneche, gerente del Consorcio Nacional Yatí. Inicia sola. Inicia sola. Inicia sola. Sí, Ya, sí. ok, listo. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio que nos brindan para presentar el resultado del trabajo de un grupo de empresarios y profesionales colombianos que han hecho posible, con su compromiso y profesionalismo, el desarrollo de este gran proyecto. Vamos a presentar la interconexión vial Yatí-La Bodega, ejecutada por el Consorcio Nacional Yatí. Tengo un video que nos contextualiza con el proyecto. Primero, es un proyecto del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, desarrollado por el Fondo de Adaptación, el INVIAS, y lo construyen las empresas colombianas Mincivil S.A., HB Estructuras Metálicas S.A., Latinco S.A. y Concrearmado Limitada, con la interventoría de la firma Ayesa Sucursal Colombia. Este será el puente más largo de todo Colombia y el quinto de toda Latinoamérica. Se construye en un área conocida como La Mojarra. Tenemos muchísimos humedales y esta área tiene más de 1 millón de hectáreas. Por aquí pasan los ríos más grandes de Colombia y siempre se inunda todo. Lo que hace el Fondo de Adaptación son obras adaptadas al cambio climático. En épocas de inundación, este puente garantizará el abastecimiento de toda la región. El recorrido de Monpós a Magangué se hace ahora mismo en 2 horas y media, pero con el puente Roncador se hará en 1 hora. Bueno, la verdad es que esto sí hará posible el renacimiento de Monpós. Para que conozcan nuestras tradiciones. En Monpós vamos a recuperar el pasado glorioso que tuvimos. Esta obra va a conectar la Ruta del Sol y la Troncal del Occidente, las vías más importantes de Colombia, y estarán listas para el 2019. La
La ubicación de la obra se encuentra en el sur del departamento de Bolívar. Su virtud principal es unir la Ruta del Sol con la Troncal de Occidente. El proyecto se encuentra a 120 kilómetros de la Troncal de Occidente y a 135 kilómetros de la Ruta del Sol. Solo falta un tramo de 12 kilómetros, que es el que el proyecto desarrolla para unir el corregimiento de Yatí en el municipio de Magangué con el puerto de La Bodega, donde inicia la vía Bodega-Mompox. Ahí está el trazado de los 12 kilómetros que son los que faltan para unir esta vía. Este es el proyecto, lo dividimos en 5 tramos. El subtramo 1 consiste en la rehabilitación de la vía existente entre el corregimiento de Yatí y el nuevo puente Santa Fe. Son 3 kilómetros de rehabilitación de una vía existente paralela al río Magdalena. El tramo 2 es la construcción del puente Santa Lucía, que une el corregimiento de Santa Fe con la Isla Grande. Es un puente de 1 kilómetro de longitud. El subtramo 3 consiste en la construcción de un terraplén de 3 kilómetros en la Isla Grande que une el puente Santa Lucía con el puente Roncador. En este momento se están ejecutando las actividades de terraplén. El subtramo 4 es el puente Roncador, que es un puente que une la Isla Grande con el corregimiento, con el sector de La Bodega, en inmediaciones del municipio de Sicuco y de Talaigua Nuevo. Es un puente que tiene una longitud de 2.3 kilómetros. El subtramo 5 es un terraplén de 4 kilómetros que empalma el puente Roncador con la vía existente Bodega-Mompox. Este es el subtramo 5. Acabamos de terminar ya las actividades de adecuación de la subrasante y ya estamos también en terraplenes. Los puentes iniciaron en el mes de abril del 2016 y terminaron en el mes de febrero del 2018. Fue un tiempo bastante corto pues para estos puentes. Digamos, lo más importante o lo más retador de este proyecto fue poder tener la logística para abastecer una obra que, como ustedes pueden ver, queda lejos de todo. De la vía principal de la Troncal de Occidente 100 kilómetros y de la Ruta del Sol 130 kilómetros. Y adicionalmente poder abastecer gran parte del proyecto que se desarrolló en la Isla Grande, obviamente utilizando el río. Vamos a ver los retos más importantes. El primer reto fue la gestión predial. El proyecto incluye la gestión predial, la gestión ambiental y la gestión social. Y dentro de la gestión predial, en la etapa de preconstrucción, debimos adquirir cerca de 111 predios en un tiempo de 4 meses para poder tener las áreas para iniciar los trabajos. El segundo reto es el abastecimiento y la logística. Las cantidades más importantes de este proyecto son 14.000 toneladas de acero, 62.000 metros cúbicos de concreto, 93.000 metros cúbicos de agregados, que teníamos que llevarlos hasta desde las canteras que ahora las vamos a ver, 25.000 toneladas de cemento y 650.000 metros cúbicos de material del terraplén. Las canteras para abastecimiento de agregados para el concreto son las que podemos ver en la imagen. Tenemos arenas
desde Valledupar a una distancia de 260 kilómetros, Gravas desde Bosconia a 135 kilómetros. Estas dos fuentes se pueden abastecer vía terrestre. También tuvimos una fuente en Zambrano, una fuente de arena que queda a 80 kilómetros y el transporte que se utilizó fue transporte fluvial mediante ferries. Y tenemos otra fuente de Gravas que es la fuente de Tulú Viejo, también 120 kilómetros. El cemento desde la planta de Tolú, de Cementos Argos, 120 kilómetros. Y el acero y las camisas del pilotaje, por su gran cantidad, que fueron cerca de 7 kilómetros de camisas, tuvimos que distribuirlas en 3 plantas de producción, una planta en Barranquilla a 345 kilómetros, una planta en Medellín 570 kilómetros y otra planta en Bogotá 960 kilómetros, porque esta cantidad de camisas en el tiempo que se requerían desbordaban la capacidad de cualquier planta de producción de camisas. Estas son las fuentes de materiales que se van a utilizar o que se están utilizando para la construcción de los terraplenes. Son cerca de 650.000 metros cúbicos. Como les digo, es responsabilidad del consorcio la parte ambiental. Entonces tuvimos que hacer los trámites para conseguir los títulos mineros con el Ministerio de Minas, que es un trámite que tomó su tiempo. Luego tuvimos que incorporar esas fuentes de materiales en la licencia ambiental que heredamos del INVIAS. Entonces tuvimos que hacer una modificación a la licencia ambiental que, como todos a los que nos ha tocado, sabemos que es un trámite bastante demorado y digamos eso hizo, o esos trámites hicieron que los terraplenes se iniciaran ya después de haber terminado los puentes. Otra parte importante del abastecimiento es que tuvimos un pico de 650 hombres trabajando. En el pico más alto duramos más o menos 12 meses. Este es el histograma pues, de la vinculación del personal y obviamente esto requiere una logística y unas adecuaciones para poblaciones y sobre todo la isla que no tienen la infraestructura ni la capacidad para poder albergar y abastecer este personal. Entonces ese fue otro reto importante, transportarlos, llevarlos, tenerlos viviendo en unas condiciones adecuadas pues, para este trabajo tan fuerte, donde tenemos temperaturas al mediodía de cerca de 40 grados. Una cosa también retadora fue el tema de los concretos. El tema de los concretos requería mucho manejo, sobre todo de la temperatura, porque en muchas de las estructuras teníamos concretos masivos y el agua que utilizábamos pues, para el concreto, que es agua del río, generalmente estaba a una temperatura de 35 grados, más el calor que le imprime el cemento al concreto. Entonces llegar uno a bajar esa temperatura a especificación de 32 grados es un trabajo bastante complejo. Adicionalmente, como teníamos mucho concreto masivo, sobre todo en los pilotes, cada pilote de río, llegamos a hacer pilotes de 2 metros de diámetro y 70 metros de profundidad. Cada pilote cubicaba 238 metros cúbicos. El concreto es un concreto tipo Tremi y teníamos que lograr una manejabilidad de 10 horas. Entonces era un reto, o fue un reto bastante importante poder concebir la fórmula de trabajo del concreto para lograr estas condiciones. El tercer reto fue el río, y el río, más que por la navegabilidad y por la accesibilidad, es por su variación. Esta es la curva de la variación de los niveles del río en las diferentes épocas del proyecto, iniciando en enero del 2016 a la fecha. Como pueden ver ustedes, el río cuando nosotros iniciamos estaba en la cota 10 y llega a subir en el mes de noviembre hasta la cota 16. Entonces se requiere una planeación de la obra tal que permita trabajar tanto en condición seca como inundados.
Esto conllevó muchos cambios en el programa de obra, porque cuando íbamos a iniciar, el programa decía que debíamos iniciar por el puente Santa Lucía, y las condiciones tan bajas del nivel del río no garantizaban la navegabilidad, no teníamos el calado suficiente para navegar, para que la barcaza que tenía las piloteadoras pudiera navegar. Entonces tocó cambiar todo el plan de obras y trasladarnos donde existieran las condiciones y reprogramar todo el proyecto. Con lo que implica, o con la afectación que eso implica en la logística de lo que ya se había programado, de lo que ya se había llevado, del acero que ya se encontraba en el proyecto. Aquí podemos ver una columna de río en condición de nivel bajo y nivel alto. También condición seca, condición inundada, y ahora tenemos un video que nos muestra imágenes de la obra en su época de inundación y en las temporadas secas. Acá existía un carreteable totalmente transitable por el que abastecíamos, entonces en zona de inundación tocaba cambiar toda la logística para abastecernos desde el río por otro puerto. Como pueden ver ustedes, esto es una gran inundación en toda la zona. Aquí está el carreteable que les mencionaba. Esta era la condición seca. Vamos a hablar del proceso constructivo, cómo se ejecutó el proyecto. En este video podemos ver el vaciado de un pilote con... para poder atender los frentes de trabajo, instalamos 3 plantas de concreto, una en Santa Fe, otra en La Isla y otra en Bodega, para poder cubrir todos los frentes de trabajo y no tener que interactuar tanto con el río. Este es el proceso de vaciado de un pilote de los de agua, de los de 230 metros cúbicos. Aquí está el proceso de pilotaje en tierra. Teníamos turnos 24 horas de pilotaje. 2 piloteadoras, una en tierra, una en agua, con sus grúas auxiliares. Esta es la plataforma o la embarcación donde se encontraban los equipos de pilotaje en agua. Es una embarcación con una capacidad de 1000 toneladas. Cada máquina de las que ustedes ven ahí son máquinas, la piloteadora pesa 120 toneladas y la grúa puede pesar 150 toneladas. Adicionalmente tienen unos ferries de transporte fluvial porque el material de la excavación había que transportarlo hasta la orilla, cargarlo en volquetas y disponerlo en los sitios autorizados para la disposición de este material de excavación. Aquí se puede ver, digamos, toda la logística que tiene esto. Tenemos camisas metálicas, armado de canastas de refuerzo para los pilotes, los ferries de las mixer, los ferries de las volquetas, los ferries de las mulas del cemento. Estábamos recibiendo más o menos 4 mulas de cemento diarias para poder abastecer el requerimiento de concreto. Tuvimos meses de 6.000 metros cúbicos de concreto y días de 4 pilotes en tierra y un pilote de agua. Esta es la logística que se utilizó para el vaciado de los pilotes en agua, 2 ferries cada uno con 4 mixer para poder, digamos, descargar el primer ferry de las 4 mixer y tener en la orilla el otro ferry listo para hacer el relevo. Y en la planta 2 mixer listas cargadas para poder acceder al ferry que llegaba. Más o menos eran de 35 a 40 mixer por pilote. Acá tenemos un video del pilotaje. Ahí se ve la plataforma en agua.
toda la logística, las grúas auxiliares, esta otra de la plataforma, sus ferries, Esto es en el puente Santa Lucía. Bueno, luego de tener los pilotes, teníamos que continuar con las zapatas, y para las zapatas del río se instaló una obra falsa sobre unos piedeamigos con unos elementos que se llaman gatos de arena, que sirven para poder liberar la obra falsa luego del vaciado. Las zapatas en tierra son unas zapatas pues normales, muy grandes, 600 metros cúbicos cada zapata de un eje de voladizos, con el manejo de temperaturas y que se debe tener. Aquí está una zapata, son zapatas de 14 por 14. Esta es una zapata de río, ahí pueden ver ustedes, digamos, la forma diamantada, pues diamantada para poder tener el menor impacto del río para que sea hidrodinámico. Y el vaciado de una zapata de ellas. Muchas veces para las zapatas o las zapatas tratamos de no vaciarlas con los ferries, sino de poner un ferry o una serie de ferries y poner tubería desde la orilla y poderla abastecer, porque eran volúmenes 600 metros cúbicos en muy corto tiempo. Necesitaba, digamos, una flota de mixer bastante rápida. Acá tenemos ya las zapatas. Tenemos dos tipos de columnas, unas columnas cuadradas de sección constante para los ejes de agua y columnas circulares para los ejes de tierra. Hay 4 ejes de agua de voladizos en cada puente, y el resto de la estructura son estructura convencional de vigas postensadas y tablero. Para las vigas, en la planeación estuvimos mirando todas las posibilidades de hacer una planta de prefabricación, poderlas transportar, izarlas con grúas, pero por la condición de inundación y la inestabilidad que se puede generar en esa zona para la manipulación de cargas altas con grúas, decidimos hacerlas sobre obra falsa de andamios de carga, y simplemente nos abastecimos de los andamios necesarios pues para no correr ese riesgo. Adicionalmente a esos andamios de carga, tuvimos que hacerle a cada apoyo, a cada pata de cada andamio, un micropilote, llamémoslo así, de 50 centímetros en concreto, para garantizar que no se presentaran asentamientos que pudieran poner en riesgo pues la actividad. Los tableros son unos tableros en concreto, convencionales. Como les conté, cada puente tiene 4 ejes de dovelas, y tuvimos eran 8 ejes y tuvimos 6 pares de carros de avance para poder trabajar simultáneamente en todos los ejes. 2 pares repitieron. Aquí ya están unas duelas terminadas, el otro martillo ya en mitad de ejecución. Ya luego de esto se instalan las barandas, y las barandas pues también tenemos 3 kilómetros 300 de viaductos, entonces son 10 kilómetros de barandas. En los terraplenes, por las condiciones del terreno, fue necesario hacerle un tratamiento a la subrasante. Ese tratamiento, lo podemos ver acá, consiste en la construcción de unas mechas drenantes, unos drenes mecha, que garantizan
una consolidación acelerada de los terraplenes para que podamos rápidamente tener la consolidación necesaria para construir la estructura de pavimento. Bueno, este es el video de la condición actual del proyecto. Este es el tramo 1, el carreteable que va desde el corregimiento de Yatí, con muy buenas especificaciones, hasta el puente que podemos ver al fondo, que es el puente Santa Lucía, paralelo al río. Ya está en subbase. Los puentes tuvieron su prueba de carga antes de poderlos poner en utilización del consorcio para poder ingresar todos los materiales de terraplén, tanto a la isla como al tramo de bodega. Este es el puente Santa Lucía, puente de 1 kilómetro. Esa es la llegada del puente Santa Lucía a la Isla Grande. Aquí están los 3 kilómetros de terraplén en la Isla Grande, con sus obras de drenaje para poder garantizar el flujo de las aguas y no generar inundaciones en la población. Al fondo se ve el puente Roncador. Acá también ya se terminaron, el fin de semana pasado, se terminaron las actividades de drenes mecha. Ya solo nos queda terminar los terraplenes. Luego de que se terminen los terraplenes, tenemos estimado un tiempo de 6 meses para que se dé la consolidación. Tenemos instrumentada la consolidación de los terraplenes para poder tener la certeza de que se dé la consolidación requerida para poder hacer la estructura de pavimento. Este es el puente Roncador. El tráfico que se ve es tráfico de la obra. Tenemos en este momento en los terraplenes cerca de 60 dobletroques abasteciendo el material de los terraplenes. Aquí ya podemos ver el terraplén, el inicio del terraplén hacia la vía Bodega Monpós, ya está terminado en su cota final. Es un terraplén de casi 4 kilómetros y ya hay muchos tramos que tienen la altura suficiente. Este proyecto tiene una cota de diseño que es la cota 19, la cota de inundación es la cota 16. Entonces se están garantizando 3 metros por encima de la cota de inundación para que siempre haya una condición de transitabilidad garantizada. Aquí estamos en actividades de terraplenado. Como ven, es inundación por todo lado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los